Lo estás haciendo bien, pero necesitas que tu brazo termine de sanar antes de continuar. Kali debería poder darte una férula mañana y podríamos reanudar el entrenamiento físico al día siguiente. El sensei Triti bajó su maza, provocando temblores en la arena de la zona de entrenamiento de la tierra, y juntó el puño y la palma de la mano formando una reverencia. El lado terrestre de la isla de los Skylanders, aunque mayormente compuesto por arena fina y riscos escarpados, contaba con una buena cantidad de servicios públicos y viviendas excavadas en los acantilados. Enormes rocas, como la que se encontraban en ese momento, estaban prácticamente ahuecadas, llenas de arcos y plataformas grabadas directamente en la roca sólida. Algunas eran claramente geodas con montones de cristales enormes y coloridos creciendo en su interior. La mayoría eran naranjas, con la energía de la tierra, pero había muchas más pequeñas y mundanas, llenas de elementos como la amatista, donde se construían otros edificios más pequeños. La pequeña arena, a diferencia de la de Barbella en el gimnasio de arenisca al aire libre, estaba enclavada en lo profundo del suelo y contra el borde de la isla flotante. Todos los minerales especiales se habían extraído durante mucho tiempo. Armaduras acolchadas y resistentes armas de espuma estaban construidas directamente sobre la roca naranja y la arcilla, como grandes cubículos con púas sin filo para las espadas falsas y asas con aros en los extremos, junto con unas gaos en el techo por donde entraba la luz y corría el aire fresco. George se había hecho con un martillo de espuma. Le recordaba al de Thor, mientras que Tritip usaba su maza real para ejecutar al humano algunos ataques básicos, combos, bloqueos y desvíos. Estaban lejos de enfrentarse cara a cara debido a su brazo ligeramente fracturado, pero al parecer su magia curativa podría compensar fácilmente su tiempo perdido. George le devolvió el gesto con torpeza mientras dejaba la bola con púas en un armero. ¿Alguna vez entrenaste a ese Spyro? Eon hace como si hubiera pasado por todo tipo de clases, pero no he hablado con muchos profesores que tengan mucho que decir. Eso es porque estás buscando en el lugar equivocado. Los profesores son generalistas y fáciles de encontrar en cualquier momento, pero sus métodos no son para todos. Ya conoces a Jetpack. El Triceratops bromeó a medias, demasiado serio para lo que decía. Los sensei son mucho más personalizados y, en lugar de una materia específica, solemos enseñar estilos de lucha y filosofías de los elementos con algunas formas de hechicería mezcladas, según las materias. Los profesores son para las materias que los futuros Skylanders necesitan para graduarse, los sensei son para habilidades y técnicas avanzadas. Normalmente solo enseñamos a los nuevos Skylanders y, especialmente, a los iniciados prometedores. Spyro era ambos. ¿Porque es el favorito de Eon o porque es bueno en lo que hace? George se encogió de hombros mientras se pasaba la uña distraídamente por el yeso. El dinosaurio sonrió con suficiencia. Ambas, en realidad. El chico ha tenido un sensei de cada clase y elemento. Destaca como caballero, escaramuzador, peleador, duelista y hechicero, pero descubrí que le fue bastante bien como neófito terrestre bajo mi cuidado. Siempre le entusiasmaba hablar de su equipo antes de comenzar el entrenamiento. Recordó con cariño. George se quedó mirando fijamente. ¿Qué? Se rió entre dientes y respiró hondo. Cada clase de combate está relacionada con ciertas armas. Los caballeros, por ejemplo, empuñan espadas y suelen ir acompañados de escudos, pero no siempre. Spyro prefería los espadones. Por otro lado, hechicero es nuestra clase general para un combatiente a distancia completo, generalmente con algunos trucos de magia especiales bajo la manga. Además de los senseis hechiceros, me viene a la mente Enigma. Las bolas de fuego de Spyro y el uso de pergaminos y pociones entran en esa categoría. Y él acudió aquí para. George parpadeó. Aquí tienes a Smasher. Levantó la maza por encima del hombro. El uso del impulso y el equilibrio con armas desequilibradas como hachas, mazas, mayales y martillos. Hacía lo que podía con sus cuernos y cola, pero se le daba mejor durante las lecciones de la tierra. Al final me quedé con él durante los 3 años de neófito. Solo superado por Missy Cat, lo conservó hasta que fue aspirante, unos 6 años, creo. ¿Alguna vez notaste algo raro en él? No puedo quitarme la sensación de que algo no anda bien, admitió el maestro del portal mientras cambiaba el peso del cuerpo. Tritip dio un paso atrás y reflexionó sobre ello, ajustando de nuevo el agarre de su maza y apoyando la barbilla en ella mientras tarareaba. Quizás deberías meditar sobre el origen de estos sentimientos. Una vez que tengas la mente despejada, la respuesta podría ser más obvia de lo que esperabas. No soy de los que meditan, pero bueno, pensó George y le dio las gracias al Triceratops antes de buscar otro lugar para descansar y griega.
Espera, ¿Spiro puede parar hechizos? El sensei se dirigía a la otra puerta del gimnasio de la tierra, incluso bajo un arco de roca naranja, cuando el maestro del portal le respondió. Puede ser una maniobra difícil, pero sí, una vez lo vi desviar 20 piedras de catapulta con 3 paradas. Luego intentó usar 2. Se rió entre dientes ante el grato recuerdo que George desconocía. ¿Por qué lo preguntas? ¿De dónde vengo? Parar hechizos es más bien cosa de espadas y escudos. En nuestras historias no hay parar hechizos, explicó. Interesante. Tritip tarareó y luego arqueó una ceja. Pero eso no es todo, ¿verdad? George dio un paso adelante y gesticuló ampliamente con su escayola. Ni siquiera él estaba seguro de lo que hacía, pero necesitaba desahogarse. Caos solo lanzaba hechizos cuando atacaba, pero Spiro no los detuvo. Se lanzó justo frente a un rayo 2 veces. Los 3 largos cuernos y la cresta se balancearon mientras el Triceratops asentía y movía su maza. Dejó que el arma cayera a un lado y levantó suavemente su mano de 3 garras para acariciarse la barbilla. Sus escamas, de pies a cabeza, parecían el suelo agrietado de una tierra completamente seca. Las púas de su cresta parecían silbar en el aire ligeramente fluido como un montón de remolinos de polvo mientras se volvía hacia George. ¿Ocurrió al proteger a alguien? George asintió. Los hechizos de relámpago son conocidos por moverse muy rápido cuando termina el período de carga. Digo que no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente, pero yo no estaba allí. Entonces, ¿qué hacemos? El humano se encogió de hombros y cruzó los dedos. El viejo dinosaurio tenía alguna idea de qué hacer. A veces la mejor solución es la más sencilla. Alzó alegremente su maza y la dejó caer al suelo con un golpe sordo. Tengo un problema, lo resolveré. Si de verdad crees que algo anda mal, lo mejor será preguntarle en lugar de mirar a su alrededor o darle vueltas a la pregunta. Te ahorrarás mucho tiempo y problemas siendo sincero. ¿Me ayudan a entender a Spiro o me dan consejos sobre citas? Preguntó George con cara seria. Ambos, al parecer. Rió Tritip antes de armarse de valor. Si encuentras algún motivo para decir que algo anda mal, no dudes en decírmelo. No dejaré de cuidarlo solo porque ya no sea mi alumno. Pasó el resto del día preparando su pequeño jardín. Una de las mesas, llena de plantas en maceta, estaba apretada torpemente contra la pared, mientras que la otra estaba encajada entre sus mesas de alquimia, y ninguna de ellas contenía gran cosa. Aparte de las nuevas hierbas curativas y lo que pudiera encontrar en los alrededores, el día se caracterizó por una desalentadora falta de progreso. Llevaría tiempo poner en marcha la línea de producción de pociones curativas. Sus demás materiales dependerían de lo que tuvieran en los almacenes de la academia y el castillo hasta que pudiera construir un invernadero en condiciones. También habría un problema con las botellas. Podrían reutilizarse, siempre que no se rompieran, y las versiones de salpicadura eran de un solo uso. Como no necesitaba dejarlo todo para beber, además de que podían aplicarse a todo el equipo, serían muy necesarios en cuanto se quedara sin ellas. Necesitaba encontrar una solución rápido, pero ahora le faltaban fondos para hacer casi nada. Spiro necesitaba quitarse esa escayola ya, pero ¿qué iba a hacer? Quizás podría librarse de ir de compras, pero Eon tendría que averiguar si se había arrancado la escayola en la próxima revisión, aunque no le hiciera cicatrizar mal el hueso. Quizás solo necesitaba un poco de aire. Empezaba a oscurecer lentamente y Eon pronto estaría terminando el último papeleo de la academia, probablemente más tarde, ya que las heridas del dragón le quitaban mucho tiempo a sus montones de papeles. Podría fácilmente dar una vuelta por la isla sin que nadie se diera cuenta. Normalmente, sus alas ni siquiera notarían el esfuerzo del vuelo de hoy, pero había pasado mucho tiempo en coma inducido y empezaban a dolerle. No es que eso le impidiera cerrar con llave su nueva habitación, encendiéndolas para que las puntas tocaran el arco plateado y los cristales brillantes de la puerta, planeando hacia la puerta principal y alzando el vuelo. Spiro dio una vuelta y se lanzó de inmediato como si lo hubiera atrapado un tornado, entre algunos de los puntos donde los encantamientos defensivos de Eon buscaban a cualquiera que se acercara demasiado a la academia. Nada ocurriría si fuera cualquier otro Skylander que no fuera uno herido. Su hechizo lo abrumaba incómodamente mientras se elevaba entre la fina red de magia oculta y aterrizaba en su isla favorita. Los árboles se mecían ligeramente y las sombras se movían de un lado a otro al crujir las hojas con la ligera brisa. Parecía que aún no habían escapado de la tormenta. Él odiará las fachadas de los trolls. Apretó el puño distraídamente para tocar el nuevo anillo.
El metal era relativamente barato para la montaña Ojo de Gato, pero era extremadamente relativo para una ciudad-estado construida con oro y cristales. Aún así, era bueno tener a mano a cualquiera que fuera hábil con equipo mágico de producción en masa, y podía sentir con qué facilidad el flujo de magia se extendía a través y alrededor del anillo. Mientras él se deslizaba en una dirección constante y singular mientras descendía en espiral hacia su isla favorita, la magia se dividía en dos bandas que corrían en direcciones opuestas simultáneamente. No era más que un anillo elegante por fuera, al igual que el trozo de hierba y flores en el acantilado de su pequeña isla no significaba nada para nadie más que para él, pero la magia se fundía en el centro. Como si fuera fricción, la energía se vertía hacia el adorno superior para ser aplicada a través de los encantamientos adecuados, de modo que la creación pudiera controlar ambos efectos a la vez. El fondo golpeó una piedra al tocar tierra. Sí, ese herrero peludo tenía razón, lo más probable era que uno de los frentes troll fuera su próximo destino. Muchísimo personal de la Fuerza de Defensa de Malta, FDM, moría o simplemente se perdía allí, sobre todo durante los brutales inviernos y la lluvia. El barro se tragaba a la gente entera y los convoyes de suministro se quedaban constantemente varados a la intemperie. En las cambiantes líneas de batalla de las ruinas urbanas, la libertad de movimiento era un sueño lejano, y las rutas de los camiones siempre oscilaban entre zonas amigas y líneas enemigas, demasiado rápido para que las actualizaciones por radio les avisaran a tiempo. Bajo la lluvia y la nieve torrenciales, enormes lagos brotaban de la nada, como si la tierra absorbiera una gota, y nada se filtraba por las laderas de las islas. Eventualmente, él y el equipo se dirigirían a donde la tierra estable cambiaba perpetuamente de manos y el más difícil de disputar siempre corría el riesgo de matar a cualquiera que no se lanzara contra el enemigo para escapar. No le preocupaba demasiado Eruptor. Era resistente y evaporaría la lluvia que le irritara la cabeza. Incluso podía caminar a través de lagos fangosos, una ráfaga de vapor burbujeaba en una línea mientras pisaba el fondo. Lo dejaba bastante vulnerable a los ataques de artillería, o cualquier cosa que se moviera verticalmente. Todos podían esconderse detrás de él en un apuro, pero él comenzaría a desgastarse con el tiempo. Elfie, por otro lado, era la única agente que sería imposible derribar sin que sus enemigos bombardearan a sus propios soldados y esperaran lo mejor. No tenía duda en su mente de que ella podría limpiar toda el área a ella sola en un tiempo récord. ¿Y el propio Spiro? Mediocre, como mucho. No era que no aguantara un golpe, pero no era un eruptor. No podía proteger a los Mabu eternamente. ¿Cuántas veces podría ponerse delante de un arma por ellos? No era un elfo sigiloso, podría siquiera interponerse entre un objetivo y un troll con la rapidez suficiente para salvar una vida. No era un jetpack. No había completado las pruebas finales ni tenía años de experiencia. No era el maestro Eon, no tenía un repertorio insuperable de hechizos para cualquier emergencia imaginable. Claro, podía crear un escudo personal en caso de apuro, pero no resistiría nada más que un solo proyectil Sinap. Los hechizos potentes y las armas de mayor calidad lo atravesarían como si fuera mantequilla, justo lo que se esperaba que protegiera a todos. Si no podía improvisar algo, entonces no era un Skylander. Si no era lo suficientemente rápido para llegar a todos los que más lo necesitaban sin un pergamino de prisa de repuesto, del que tenía muy pocos, entonces no era un Skylander. Si no podía organizarse y entender por qué sus pociones de piel de piedra se convertían en pociones de lentitud ásperas, entonces no era un Skylander. Si no podía preparar suficientes pociones de curación, entonces no era un Skylander. Y si no era un Skylander, Eon perdía el tiempo, todos en la academia perdían el suyo, y se lo recordaría tantas veces como fuera necesario para que le entrara en la cabeza. Tantas veces como sea necesario. Entonces, ¿por qué no estaba abusando de la luz de su nuevo anillo, aparte de que literalmente lo acababa de conseguir? No necesitaba comer y solo necesitaba dormir un par de horas, sin contar la bonificación de defensa cuando las cosas se complicaban. Debería estar buscando algo que hacer. Debería estar preparando algo o estudiando. Y una vez que había leído tanto que la cabeza le daba vueltas y las palabras se mezclaban, era hora de empezar a redactar más pergaminos hasta agotar su magia. ¿Habría objetos o rituales que le permitieran recuperar magia más rápido? ¿A quién engañaba? Claro que sí. Tendría que sacarlos de la biblioteca del maestro del portal en cuanto pudiera. Skylanders para espiar. Lo cual sería más tarde. Su cabeza se giró bruscamente hacia Kinder, encontrándose rápidamente con sus brillantes ojos cian y su sonrisa petulante.
La parte frontal de sus numerosos cuernos platino brillaba en la tenue luz del crepúsculo y le quemaba las pupilas como láseres. Estaba encaramada en lo alto de una gran roca, mirándolo ligeramente hacia abajo mientras yacía boca abajo, un poco enroscada, de modo que las púas de su columna vertebral también se reflejaban incómodamente en sus ojos, y su cola se cernía sobre sus patas delanteras. La punta brillante, como una lanza, confirmó al instante que era muy intencional, levantándose desde junto a las puntas de sus garras para reflejar mejor la tenue luz. Era una lupa cromada, vívida y llena de manchas, a pesar de lo mucho más oscura que se había vuelto repentinamente. Spyro apartó la mirada, se cubrió la nuca con un ala y lanzó un hechizo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No quieres saberlo. Rió entre dientes y se deslizó desde la roca, deslizándose por la hierba como una serpiente cazadora, y empujó la parte inferior de su membrana naranja con el hocico para poder pincharlo en el cuello. Me llevó un minuto averiguar dónde estaba el castillo. Se justificó sin que se lo pidieran y siguió adelante rápidamente. ¿Cómo has estado? Podría haber sido peor. Se incorporó y estiró el cuello para mirarla. Kinder saltó y se quitó el ala de la espalda. Bien hecho. Claro, no querría que nadie me pusiera las alas encima ni un segundo. Estiró las alas y se frotó la nuca antes de apoyarse en una pata delantera, manteniendo la escayola elevada. Las púas de Kinder crujieron y repiquetearon metálicamente mientras se sacudía como un perro mojado. Las puntas de sus alas formaban pequeñas pero extrañamente potentes ráfagas de aire y le golpeaban suavemente el costado. Permanecieron allí un rato, observando el castillo de los Skylanders con atención. Ella marcó mentalmente las entradas y salidas mientras estimulaba psiónicamente las defensas. Él dejó vagar su mente y contempló con la mirada perdida la torre del maestro del portal. Somos de la misma especie, tarareó Kinder en voz alta. Pero eres un dragón relámpago, añadió Spyro. Eres un dragón de fuego, asintió ella. También podría ver qué más pasa. Soy un Skylander mágico. No muerto. Kinder confirmó sus sospechas. No podemos ser paragones elementales por nada. Quizás tenga que ver con dónde crecimos, sugirió Spyro. Kinder se encogió de hombros y sonrió con suficiencia. ¿El niño que creció junto a uno de los magos más grandes del mundo es un Skylander mágico? ¡Qué locura! Cerró los ojos y se llevó el dorso de la pata al símbolo de su frente, cubriéndolo parcialmente mientras brillaba levemente con energía psíquica que recorría los bordes del aura mágica de la torre. ¿En qué se ha convertido el reino? Forzó una risita y una sonrisa falsas que no se acercaban en nada a sus ojos ámbar apagados, la risa que sabía que ella odiaba, pero que era un reflejo social profundamente arraigado. Las tierras del cielo están cayendo. Ella seguía sonriendo y le dio un ligero golpe en la mejilla. Sus cuernos estaban a la misma temperatura baja que su cuerpo, como un montón de piercings afilados. Sus brillantes ojos cian miraron fijamente a los fríos ojos naranjas de él mientras ella se apartaba. ¿Vas a decirme de dónde es el anillo? Solo soy fan de Ojo de Gato. Se incorporó con sus alas y acercó el adorno a la dragona. Spyro se estremeció cuando ella tomó su mano con suavidad y acarició con admiración el metal rosado. Es tu color. Trazó los grabados dorados con la punta de una garra. Se estremeció y apartó la pata demasiado rápido. Unas chispas rosas brillaron bajo su maquillaje mientras esbozaba una sonrisa hipócrita. Gracias. Spyro alzó la cabeza con orgullo y se estremeció para disimular un fuerte trago. Y gracias, por ayudarme con Caos, la dragona ignoró por completo la imagen y le dio un suave cabezazo en la barbilla. Atravesar la atmósfera de confianza y presencia propia de un Skylander, al parecer, era su juego favorito. Cada contacto le aceleraba el corazón. El contacto significaba que algo andaba mal, el contacto no significaba contacto físico, el contacto significaba que el enemigo estaba allí. Debían proteger a los indefensos, empezando por los jóvenes, los ancianos y los heridos, reunir a sus compañeros y aliados cercanos, y luego eliminar la amenaza por todos los medios. Nadie necesitaba ser evacuado. El orden de importancia que se le había grabado instintivamente en la mente carecía de valor. Kinder se había ganado con creces el título de compañera de armas, más que capaz de convertirse rápidamente en una Skylander si le apetecía, pero eso no cambiaba el hecho de que acababan de conocerse. No era ni amiga ni enemiga, no había nada más importante que atacar y neutralizar. Era un fallo en el código. Había descubierto cómo cortocircuitar todo el sistema sin siquiera intentarlo. La espalda de Spyro se arqueó hasta el suelo, rozando las puntas de la hierba con sus placas.
Sus alas, plegadas de modo que las afiladas puntas perladas apuntaran hacia adelante, le daban mejor aspecto gracias a las membranas alares, y sus garras se clavaban en la tierra a poca distancia de donde se arrojó para alejarse de los golpes. Su volante se deshilachó y su cola se agitó agitadamente, lista para golpear como una daga, de modo que sus garras perladas tuvieran una fracción de segundo extra para ajustarse y anunciar un ataque rápido pero despiadado. Sus pupilas se encogieron hasta convertirse en finas líneas fijas en la sonrisa traviesa de Kinder. ¿Cómo era posible que siempre supiera exactamente qué hacía reaccionar a un Skylander? Esto estaba amañado. No te pongas tan contento, Skylander. Llevó una garra a su gargantilla y levantó el hocico hacia el otro Paragon elemental. ¿Tener a 2 de tus amiguitos bajo mi cuidado? Soy demasiado hermosa para la responsabilidad. Su rostro se torció mientras intentaba mantener la compostura, pero fue inútil cuando él le presionó suavemente la cabeza con una pata y la empujó suavemente. Sus garras cortaron el aire y se quedaron quietas mientras ella caía sin esfuerzo. En la hierba, se agarró el pecho con dramatismo mientras se aferraba al cielo del atardecer con una pata temblorosa. Él hizo todo lo posible por reprimir una risita vergonzosa, pero se le escapó un agudo pío, otro de los muchos ruidos extraños que, según él, ella no lo dejaría olvidar. Ella aprovechó la oportunidad para agarrar una de sus patas delanteras y, como una luchadora bien entrenada con un toque de traiciones, autodidacta en calles oscuras que los desinformados fácilmente confunden con descuido, giró para presionar una pata trasera contra su caja torácica y así hacer palanca para arrastrarlo por encima de su cabeza hasta el huerto de flores que estaba a su lado. Él levantó las patas delanteras, bloqueando un ligero golpe de su ala y mirándola de reojo. No es que eso hiciera otra cosa que empeorar su sonrisa de suficiencia y sus ojos entrecerrados contra el telón de fondo del castillo. No era la postura más favorecedora en la que había estado nunca, pero a ella no parecía importarle verlo así. No cuando ella decidiera cuánto de él era tolerable, al menos, que era mucho más de lo que estaba dispuesto a dar, pero nadie se moría. Con el tiempo se acostumbraría a mantener la compostura. Las sombras y los tenues destellos de luz que se reflejaban en las escasas manchas de metal sin oxidar apiladas sobre los escombros resaltaban la nave solitaria en el centro de la chatarra inestable. La magia del viento provenía de allí, tenía que ser. No podía distinguir de dónde provenía, pero el buque de acero destrozado era lo único significativo en toda esta sección. La brisa metafórica seguía silbando. Rayos de una sensación vaga y distante ondulaban y se atrapaban en la esfera giratoria alrededor del tobillo de Eugenie mientras trepaba por los engranajes desplazados, se impulsaba con tubos doblados y maniobraba entre astillas chamuscadas de láminas de metal devastadas. El bote de metal estaba terriblemente doblado por la mitad. Un barco largo, robusto y razonablemente ancho con un enorme corte en el medio, de modo que la parte delantera y trasera se alineaban con la pendiente del pilar sobre el que descansaba. Su tumba corroída se movía y crujía, dejaba caer escombros y gemía de dolor. Por suerte, el bote en sí era bastante estable. Algunas baratijas más pequeñas como anillos y similares, joyas sencillas con aspecto de oro, salpicaban el interior de la gran grieta en la que se deslizó y aterrizó en el suelo curvo con un golpe sordo que resonó por toda la embarcación. Si podía llamarse grieta, era lisa en los bordes y estaba cubierta de ceniza y polvo extremadamente viejos, más como si se hubiera derretido cuando algo cortó el acero sobrecalentado. Eso y el desgaste del tiempo no dejaron bordes afilados para que ella pudiera abrir una mano. Una bóveda de armas estaba situada en la parte delantera, con los estantes metidos en la esquina donde se combinaban los paneles, los pernos que sujetaban las anclas de la vela delantera, colocada bajo la proa, apenas eran visibles en la oscuridad. La luz de su teléfono iluminó varias armas muy antiguas en mucho mejor estado que lo que había descubierto antes. No estaban hechas de metal, no del todo, sino de escamas. Su color se había desvanecido hacía mucho tiempo, pero algunos destellos apagados eran ligeramente discernibles. La mayoría de los escudos y espadas escamosos con partes de reptil integradas en el centro eran de un solo color. Rojos brillantes desvanecidos a granates profundos, negros y blancos se volvieron gris pálido, azules desteñidos que parecían sus ojos, pero algunos de ellos parecían ser una mezcla de varios colores diferentes. Una magia poderosa emanaba de ellos ahora que estaba cerca, pero no se dispersaba ni se expandía como lo que la había traído allí. Sus encantamientos seguían allí, aferrándose a la vida mucho después del conflicto que trajo esta nave destruida al reino de Kinder. Apenas, pero resistiendo como nada más que hubiera extraído de naves muertas.
débiles grabados en los revestimientos metálicos aún conservaban su poder, y el metal estaba sorprendentemente intacto y limpio, mientras que el resto de la nave de guerra, supuso, estaba visiblemente resignado a su destino. Jenny tuvo que subir la pendiente, engañosamente empinada, para volver a la grieta central y deslizarse por el otro lado. Una gran lanza, recubierta de escamas de un rojo pálido, con 3 anillos de oro sin tratar a lo largo del mango y una gema naranja incrustada en la punta. Había un escudo redondo a juego, desechado en la esquina, con 5 cristales naranjas polvorientos más adornando el centro y formando un cuadrado en la parte frontal como un montón de pequeñas púas. Un diseño en espiral estaba hecho con el metal dorado y 4 púas doradas bordeaban la parte superior, inferior, izquierda y derecha del escudo como flechas de una brújula. No podía evitar la sensación de que irradiaban calor a pesar de estar tan frías al tacto como cualquier otro metal muerto. Al deslizarse por una puerta trasera, no sin sentir un nuevo dolor en el pie sano al abrir de una patada el viejo y chirriante artefacto, la oleada de magia casi la arrasó. La magia se arremolinaba alrededor del aura que protegía su pie, sacudiendo la herida con un poder inesperado. Tras lo que supuso que eran la lanza y el escudo de fuego del antiguo capitán, había una sala fortificada adicional que albergaba un cilindro metálico con tuberías que lo conectaban al sistema interno de la nave. El poder arcano crecía y disminuía como la marea o las repetidas ráfagas de viento. Algunos trozos de pintura rojas se desprendieron del dispositivo metálico cuando lo iluminó con la luz de su teléfono. Otros cilindros mecánicos estaban conectados al lateral del dispositivo principal mediante vigas metálicas, y el cableado deshilachado transportaba cargas mágicas, no eléctricas, a través de sus maltratados y descuidados centros dorados. En el centro, una luz cian parpadeaba tenuemente a través de una portilla. Parecía la ventana de un cohete de dibujos animados. Un anillo de metal con pernos y un círculo de cristal en el centro. De allí provenía la magia radiante. No sabía qué era, cómo abrirlo ni por qué solo empezó a sentirlo al quitarse la capa, pero allí había algo que liberaba constantemente una gran cantidad de magia en el cementerio de naves. ¿Iba a romper algo importante si buscaba una manija o algún hueco para hacer palanca y abrirlo? Con todo lo que sabía sobre coches y mantenimiento naval, dudaba que pudiera descifrar aquello sin romper nada. Por ahora, podía dejar intacto este viejo naufragio y llevar su botín ligeramente mal engendrado de vuelta al castillo para ver qué valía, pero no había terminado con esta nave sin características y con armas intactas. De su hocico salía humo como una chimenea, mientras un fuego brillante brillaba a través de sus vibrantes escamas moradas. Resultó que Eruptor estaba en su casa, mientras que la nave de este Alt Elf se había visto obligada a quedarse quieta por el mal tiempo. Nunca era buena señal. Intentó, sin éxito, no preocuparse por ella. No podía hacer nada. Pero no podía dejar que la impotencia se apoderara de él. Los Skylanders nunca estaban indefensos. Había mucho por hacer e investigación por hacer. Tras intercambiar números con Kinder, pasó por la biblioteca. El tenue resplandor que le recorría el pecho le subía por la garganta, se filtraba por la parte superior de los brazos y se extendía hasta el vientre mientras hojeaba las filas y filas de libros. Sus tatuajes de Skylander brillaban de un rosa brillante a lo largo de su cuerpo y se movían como agua fluyendo. Las líneas se solidificaban en el dorso de sus patas y brillaban sobre los títulos. Rituales avanzados, círculos de hechizos avanzados, escritura compleja en pergaminos, mejoras rituales, ofrendas arcanas. Todo lo que pudiera apilar entre el yeso y la barbilla o guardar en su brazo libre. Memorizó de dónde los había sacado y voló a la casa. Solo los necesitaba un segundo. Abrir la puerta principal y la de su habitación fue un poco complicado, pero nada que su cola no pudiera con un poco de esfuerzo. Con la esperanza de conseguir pronto un estante para sus pergaminos y pergaminos, sacó la pila y hojeó las páginas hasta encontrar todo lo que buscaba. Se estaba quedando sin pergaminos para copiar, pero debería poder lanzarlos todos juntos si conseguía otro tomo más adelante. No era como si fuera a lanzarse algo a sí mismo, pero necesitaba hacer pruebas antes de empezar a grabar magia en su cuerpo. Hacerlo él mismo no sería tan sencillo como que Eon lo convirtiera en un Skylander. Con su brazo hábil, ordenó los libros, calculando cuántas páginas eran importantes y el índice. Una garra espectral brillante se cerró sobre una pila de papeles y los extendió según fuera necesario. Su brazo roto era más que diestro para sostener sus pergaminos. Las páginas se separaron y brillantes rayos de luz rosa garabatearon de la nada. Escribía unas 250 palabras por minuto. Tenía algo de tiempo libre.
Su aliento de fuego lo mantenía caliente y las gloriosas marcas Skylander en sus escamas iluminaban los gruesos tomos mientras comenzaba a estudiar. Spyro quizá prefería las pociones, a pesar de disfrutar inicialmente presenciando las numerosas explosiones del profesor Pop, pero sabía lo suficiente de todas sus clases de estudios mágicos, desde principiante hasta avanzado, como para dominar los fundamentos y los conceptos más profundos. Sabía el significado de los símbolos, sabía cómo conectar un círculo ritual a una fuente de energía. Las ecuaciones para calcular los requisitos de energía estaban grabadas en su memoria. Deducir el logro de un ritual a simple vista era prácticamente un requisito para un Skylander mágico, al igual que ser capaz de reconstruir algunos rituales estándar. Ya era hora del siguiente gran paso. Debería poder terminar uno de estos a la luz del día si se tomaba un descanso de 2 horas para dormir, pero debería poder aguantar un buen rato si programaba el temporizador a 1 hora. Podía aguantarlo, podía aguantar cosas mucho peores. Sinceramente, con lo mucho que dormía normalmente, era más que capaz de aguantar 30 minutos. El dragón finalmente se acomodó durante 45 minutos. Le costó un poco quedarse dormido. Probar el funcionamiento del anillo también era una prioridad en su lista de tareas. Toda tormenta pasa eventualmente, toda tormenta pasa eventualmente, toda tormenta pasa eventualmente. Ni siquiera era malo. ¿Cómo la estaba deprimiendo? Un barco de metal habría podido atravesar esto fácilmente. Ya podría haberse ido. Pero se quedó a cenar, se quedó a disfrutar de un delicioso sushi fresco y fruta del jardín del gran maestro, y ahora estaba atrapada en la habitación de invitados hasta la mañana. La lluvia golpeaba las paredes de madera y goteaba por la corteza. Las flores se inclinaban como si las pesara el aguacero, bastante suave y fuerte, aunque simplemente crecían en un jarrón hecho con una calabaza seca. Los relámpagos a lo lejos destrozaban las tierras celestiales, pero solo cada minuto, aproximadamente. La casa del árbol de camuflaje crujía, crujía y gemía bajo el viento silbante y huracanado. Incontables galones de lodo sofocante, sin duda, salpicaban el bosque en charcos aislados y fluían sin control alrededor de la isla, sin poder detenerse ni frenarse, excepto por los árboles más altos y fuertes. Sin embargo, ella no estaba cerca de ninguno de ellos. Su árbol se encontraba en lo profundo del bosque infestado, lejos incluso de sociedades tan independientes y aisladas como los clanes ninja. Una manta la envolvía apretadamente sobre los hombros. Desgarrándose en los extremos con la fuerza con la que tiraba, sentía las yemas temblorosas de sus dedos a través de los nuevos agujeros en la tela. Su cabello desordenado, sudoroso y sin trenzar se enredaba alrededor de su clavícula y cuello mientras la sábana presionaba la parte superior de su cabeza. No podía respirar a través de la máscara. Sus pulmones y rostro ardían como si la hubieran rociado con ácido. Tener las rodillas apretadas contra el pecho no ayudaba. Con los talones hundidos en el colchón y ligeramente cubiertos por la manta rasgada, mantuvo la cara enterrada lo mejor que pudo. Sentía la columna a punto de romperse como una ramita. ¿Por qué era mucho peor aquí? Aquí fue donde creció. Aquí fue donde se formó. Aquí fue donde su árbol la cuidó. Se suponía que este era su hogar, se suponía que el hogar significaba seguridad, sentirse segura no venía con una tormenta suave que la sacudiera hasta los huesos. Debería haber hecho falta un ciclón varias veces más fuerte que este para empezar a hacerla temblar. Lo máximo que esto debería haber hecho es inquietarla e impedirle dormir. Eso era todo lo que habría hecho si hubiera estado en la academia. Esto era su hogar. No debería reaccionar así. ¿Por qué es mucho peor aquí? ¿Hola? El cabello morado oscuro de Whisper Elf, desordenado pero seco y pulcramente caído sobre su espalda, salvo por la punta que se arrastraba tras ella como una capa que arrastra escombros o una escoba en mal estado, era lo único que resaltaba contra las paredes verde claro. Una mancha violeta borrosa, aún mejor arreglada que el pie. Había algo en sus brazos, ofreciéndoselo al tembloroso Skylander de vida, pero era del mismo marrón borroso que su atuendo. En una fracción de segundo, la elfa del bosque, más pequeña, quedó envuelta con fuerza en los brazos de este Alt. Chilló, se retorció e intentó separar los brazos de la niña, pero fue en vano. Aunque tuvieran la misma edad, Elfie contaba con varios años de entrenamiento mucho más intenso. Una niña que aún aprendía a ser ninja contra una Skylander que necesitaba realizar maniobras complejas instintivamente, correr una maratón en un instante, golpear con la fuerza suficiente para derribar casi cualquier cosa de una sola estocada precisa y apenas tardar más en arrastrar peso por las islas de entrenamiento que sin ella.
y solo una de ellas temblaba como si estuviera en medio de una ventisca. Viendo que su situación no iba a cambiar pronto, Whisper logró acomodarse en una posición un poco más cómoda. Las piernas de este Alt Elf se separaron parcialmente formando una V al sujetar a su contraparte como si fuera una almohada, lo más parecido a sentarse en el regazo de camuflaje que iba a conseguir hasta que la Skylander se calmara. Pensé que los Skylanders no podían asustarse, la víctima de este Alt solo tuvo que esperar unos minutos, que equivalían a 2 eternidades, antes de que el gran maestro doblara la esquina, empapado tras excavar entre barro y tripas de plantas zombie durante casi toda la tarde. Muchos de los objetivos antes vivos de la extraña maldición carecían de agilidad, la tierra suelta y las hojas caídas creaban las condiciones perfectas para liderar a algunos de los mejores ninjas en una lucha por su hogar. Solo había cambiado de ropa cuando encontró a sus padres adoptivos en la habitación de Elfie. Ni siquiera había colgado su katana, se echó la correa de la funda al hombro y entró a la fuerza en la habitación de invitados. Abatir masas desgarbadas de asaltantes, mitad humanos mitad plantas, que caían en sus propias manos, atravesar la inusual cantidad de montículos deslizantes, acechar los movimientos de escuadrones de hongos andantes sin ser vista, atrapar y partir en 2 árboles andantes demasiado bestiales para ser Ens, pero igual de poderosos, en serio, no eran eso ni hombres árbol, seguían sin tener ni idea de a qué se enfrentaban, y abrirse paso a través de la densa maleza de plantas carnívoras, tóxicas o espinosas mutantes era algo natural para ella. Sin embargo, intentar enseñarle a un perro viejo a consolar a un niño aterrorizado era un trabajo en progreso. Susurro no tenía la misma sensibilidad para este tipo de cosas. La gran maestra casi olvidó por completo el problema de su primer intento hasta que lavó y secó un juego de sábanas extra. Sigilo era la estudiante perfecta en todos los sentidos, solo tenía una gran debilidad. Si bien tenía sus habilidades o valentía, en general, podía funcionar mucho mejor. Aunque ese era un precio que aceptaba con gusto, lo que le permitía socializar y hacer amigos con los comerciantes más allá de los clanes. Pero intentar que la elfa sigilosa trabajara en equipo, o siquiera se relacionara con los demás ninjas, fue un desastre que apenas pudieron evitar por pura casualidad, ya que el maestro Eon se topó con la estudiante estrella y lobo solitario desde su nacimiento. No era un error que tuviera intención de repetir, ni uno que la anciana supiera cómo arreglar, pero eso no le impediría descubrirlo. El rostro de Whisper era una mezcla de preocupación y enfado mientras miraba a su gran maestro en busca de respuestas, pero su hermana mayor ni siquiera se dio cuenta de su presencia al sentarse. No se iba a soltar del agarre del Skylander en un futuro próximo y se notaba que se estaba poniendo nerviosa, pero este Al mantuvo la cara escondida en la parte superior de su pelo azul rey. Te lo explicaré mañana, le aseguró a la niña mientras agarraba suavemente el brazo de Elfie. El movimiento apartó su espeso cabello azul lo suficiente como para ver el oso de peluche que Whisper intentaba ofrecerle. La pobre no tenía ni idea de dónde se metía. Camuflaje rió entre dientes ante el pequeño y esponjoso sacrificio que había salido mal mientras guiaba suavemente a este Alt Elf hacia su regazo. Como resultado, Whisper fue aplastada por las rodillas de este Alt, pero su agarre se aflojó lo suficiente como para zafarse de los brazos de Tungsteno sin lanzar una nube de humo verde y energía inestable e inexperta a sus caras y arrastrar al oso con ella. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás como si esperara permiso para dejar este Alt al cuidado de su madre, y regresó en silencio a su habitación cuando Camilla sintió con aprobación. Lejos de ser la próxima elfa este Alt, pero con una experiencia social básica de la que carecía la verdadera, aún tenía el coraje para ser una gran Skylander algún día. Pero eso no era asunto suyo. Tenía que preocuparse por alguien más ahora mismo. Su hija mayor seguía sin ser plenamente consciente de lo que ocurría y solo quería refugio de la tormenta. La llevó a su cama y la dejó descansar en su regazo, más cerca del centro del árbol, donde el sonido de la lluvia y los truenos no llegaban tan lejos. La respiración de Elfie empezó a entrecortarse y a jadear entrecortadamente. La guarda con forma de flor de la katana del gran maestro y las hebillas de la vaina, aunque frías, se sentían como los duros bloques que formaban el caparazón de Eruptor. Su túnica era resistente pero flexible, como las membranas de las alas de Spiro. Sabía que no estaba en casa, pero fue suficiente para que en el fondo de su mente la conectara y dejara que sus nervios se calmaran. Sin dormirse del todo, la elfa intentó levantarse y averiguar a dónde la habían trasladado, pero el gran maestro la detuvo y la cubrió con la manta. Podría terminar de atenderla cuando la cama estuviera lista. Camuflaje quitó las sábanas y las fundas de las almohadas para echar agua jabonosa en la bañera para el día siguiente.
Alt seguía tensa y húmeda, incluso al regresar de arreglar el colchón, por no mencionar que la única muda de ropa que tenía a mano era una talla demasiado pequeña, pero tendría que conformarse. Dejarla dormir no mataría a nadie, mejor eso que enviarla a sabiendas de vuelta a los Skylanders con una migraña terrible cuando se suponía que debería estar descansando después de dedicar toda su vida a convertirse en uno. Además, Camuflaje no había hecho nada con respecto a su pésimo horario de sueño cuando Alt estaba bajo su cuidado, y además, la presión de convertirse en Skylander pesaba sobre su cabeza como una espada. Se merecía dormir hasta tarde.